Bueno, pues muchas gracias por venir al taller. Vamos a ver qué tanto alcanzamos a hacer hoy, que espero que mucho, que preparé un material importante. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer dos cosas principalmente. La primera tiene que ver con examinar algunos aspectos y apuntes metodológicos sobre el trabajo de datos y la perspectiva de género. Vamos a ver algunas fuentes de información estadística en México, perdón, y vamos a practicar con la plataforma RStudio. Entonces, vamos a ver algunas cuestiones básicas, pero yo creo que son sustantivas del manejo de la interfaz de RStudio. Y bueno, estas son las dos cuestiones que vamos a hacer hoy. Entonces, aquí, primero yo creo que antes de meternos de lleno a los datos, es muy importante que tengamos presente que el trabajo de datos con perspectiva de género es algo que todavía no hemos logrado consolidar en México ni a nivel mundial. Según la directora ejecutiva de ONU Mujeres, todavía tenemos indicadores que carecen de desagregación por sexo, lo que dificulta el análisis de la perspectiva de género. Entonces, imagínense que el 80% de los indicadores que están diseñados para igualdad de género tienen vacíos en los datos, ¿no? Entonces, este es un dato muy alarmante. Por supuesto, se refiere a la situación en el mundo, pero que nos llama a la acción, ¿no? Nos llama a trabajar con datos desagregados por sexo, que afortunadamente en México sí se cuenta con una extensa calidad y cantidad de bases de datos que, aunque precisamente no estén diseñadas para tener una mirada de género, por lo menos al tener la presentación por sexo, nos ayuda. Digo que no tienen la mirada de género también porque si nos restringimos a no solo pensar entre hombres y mujeres, sino también a las poblaciones LGBT+, entonces esto vamos a ver que es un gran déficit en la información que tenemos en México, aunque ya se han empezado a hacer algunos ejercicios, sobre todo experimentales, para recolectar información en estos respectos. Y bueno, aquí se va a ir, yo creo que mejorando los datos conforme pasen algunos años, pero de pronto tenemos todavía un vacío importante, ¿no? Ahora, además de esto que les menciono que hay falta de datos o que las bases de datos no están diseñadas para trabajarlas con perspectiva de género, tenemos una encuesta como la de la dinámica de las relaciones en los hogares, que si bien tiene una gran cobertura, todavía a las personas que la contestan pues tienen algunos problemas de identificar su situación o inclusive por alguna cuestión eh, de pena, de esta falta de la cultura de la denuncia, pues no dan unos testimonios o no dan respuestas tan contundentes, ¿no? Inclusive, yo creo que fue hasta 1990 donde se empieza a dar ya un aproximado o con más periodicidad el dato desagregado por sexo en estadísticas educativas, pero aún así a nivel local se carece, ¿no? Porque hay una presentación de datos nacionales, inclusive de datos a nivel estatal, pero si ya queremos bajar a municipio o a localidad, allí es donde esa finura se pierde y donde puede tener un impacto, por ejemplo, en que no conocemos las brechas o la evolución de las brechas en rezago educativo de mujeres indígenas, de mujeres migrantes, de mujeres afromexicanas, y con ese detalle, ¿no? Hace falta todavía el avance ahí. Yo les traigo un ejemplo que es es un caso sobre medicina que fue muchas veces ya como citado y documentado, que tiene que ver con que durante el principios y mediados, sobre todo del siglo pasado, cuando en los estudios en medicina se estaban desarrollando, no se contemplaba en las muestras de sujetos donde se hacían las pruebas a hombres y mujeres. Entonces, allí, en la corporalidad, pues hay unas diferencias en hormonas, en balances químicos, etcétera, que tenemos, lo cual nos hace que los medicamentos nos
caigan, nos repercutan de una manera u de otra, ¿no? Entonces, imagínense, esto fue como un gran escándalo porque había un fármaco que no contemplaba el estado del cuerpo de la mujer, que si tenía un embarazo, pues allí hay una modificación química, etcétera, y que tiene un impacto directamente, ¿no? Claro, entre los hombres no pasa nada, pero después se probó que este fármaco tenía un efecto directo sobre la formación de los fetos, ¿no? Y bueno, aquí como retrata el caso, tardó todavía hasta 3 años en retirarse del mercado. Y esto se daba también ante la ignorancia, o que no se daban estos datos a la gente, no se daban al público, ¿no? Se mantenían pues bastante vigilados, y entonces durante varios años más, aunque ya se sabía de los posibles efectos negativos, se seguían vendiendo estos medicamentos, ¿no? Bueno, este es un caso así como muy radical, y que a lo mejor actualmente podemos todavía ver algunos estragos, como en las vacunas de la COVID, que ante la emergencia no se sabe si hubo la precaución en las poblaciones a las que fue aplicada, los experimentos, etcétera, ¿no? Entonces, son cuestiones que tenemos que cuidar en la parte médica, pero también, como ustedes lo mencionaron, en la parte social y educativa. Hay mucho que hacer para seguir con el trabajo de datos desagregados por sexo. Bueno, vamos a revisar esto. En realidad, yo creo que me quedé muy corta, pero quería enfocarme precisamente en estas fuentes de información, que son las que tiene INEGI y un repositorio que tiene IN Mujeres, donde en el INMujeres hay todo un sistema de indicadores de género para México, y que se va actualizando recurrentemente, y donde podemos nosotras encontrar información muy puntual, muy directa, etcétera, ¿no? Está también el INEGI, que es, yo creo que, un mundo de información, y que hay que aprender a manejarlo porque tiene muchas secciones, hay muchos programas, muchas encuestas, etcétera. Es así un gigante. Pero aquí en la presentación que les voy a pasar nos muestra los programas de información que hay y los temas. Entonces, podemos buscar nosotras según el interés que tengamos, ya sea por tema o por el programa de información que exista, ¿no? Que se tenga. Ahora, uno de los temas que más importa, o que ha importado durante muchos años, evidentemente, es el del empleo. Y para esto, el INEGI tiene una encuesta muy grande, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que ya veo ahí que están afirmando, entonces seguramente la conocen, la han escuchado, la tienen por ahí mapeada. Y esta encuesta es muy interesante porque desde el 2005 recolecta el mismo cuestionario. Ha tenido unas variaciones ligeras, pero esto nos permite tener información comparable, unos tamaños de muestra que también permiten hacer mucha minería de datos, etcétera, desde el 2005. Y antes del 2005, si nosotras nos preguntamos información sobre el año 2000, los 90, etcétera, está la ENEU, que es la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, que fue sustituida por la ENOE, pero que hay en la batería, sobre todo de empleo, tiene todavía muchos ítems comparables. Entonces, si necesitamos hacer un estudio del año 2000 al 2023, bueno, podemos hacerlo con estas fuentes de información, que la ENOE ya es más sofisticada y más refinada, pero sí hay muchos puntos de comparación, y sobre todo si vamos a usar los datos a nivel nacional. Esta encuesta, la ENOE, tiene la característica de tener representatividad a nivel nacional, estatal y de 39 ciudades. Cuando nos metemos a hacer análisis por municipio, sí vamos a encontrar las claves de los municipios, sí vamos a encontrar muestras, sí va a haber casos, pero el INEGI nos advierte que su representatividad no es a nivel municipal, es a nivel ciudad. En las ciudades se han ido incrementando conforme han avanzado estos años de levantamiento de la encuesta.
Al principio creo que solo eran 28 y bueno, ya se han ido sumando más. Están pues las principales ciudades, ¿no? Tijuana, Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, están, bueno, evidentemente las capitales y algunas otras que no son capitales, pero que por su importancia político y económica están incluidas en la muestra. Esta base de datos, que es con la que vamos a trabajar hoy, tiene 5 bases de datos, porque imagínense que es un instrumento así enorme y que a la hora también para bajarlos nosotras en nuestras computadoras, pues requiere mucha memoria RAM, requiere muchas cosas técnicas que a veces no podemos tener si no trabajamos en un lugar especializado en tecnología. Entonces, el INEGI pone a nuestra disposición 5 cuestionarios bueno, 5 bases de datos, perdón, que están, el primero es el cuestionario sobre empleo, primera parte, el cuestionario sobre empleo, segunda parte, porque son muchas preguntas. Hay un cuestionario sobre las características de los hogares, uno sobre las variables o cuestiones sociodemográficas y uno sobre vivienda. Entonces, también nosotros podemos hacer el uso de estas bases y pegarlas si tenemos capacidad suficiente en nuestra computadora. Vamos a encontrar que las podemos fusionar y podemos tener así una base gigantesca que nos tenga todo, que nos tenga los hogares. La de hogares, imagínense que pregunta por los integrantes, entonces podemos identificar a niños pequeños, a personas mayores, podemos encontrar también las características de la vivienda cuando colapsamos bueno, lo podemos ver por separado, pero cuando lo colapsamos podemos ver todo, ¿no? También la infraestructura de la vivienda, si tienen drenaje, electricidad, etcétera, ¿no? Ahora, yo en la práctica de los últimos, yo creo que 10 años que he tenido con esta encuesta, o poco más de 10 años, pienso que un buen punto de arranque es el cuestionario sociodemográfico, sobre todo porque el cuestionario sociodemográfico tiene variables precodificadas. ¿A qué me refiero con precodificadas? Que ya el INEGI hace una talacha atrás de usar el cuestionario 1 y 2 y crear variables que te indiquen desempleo, variables que te identifiquen a la población económicamente activa, etc. Entonces, es muy recomendable utilizar el cuestionario sociodemográfico, sobre todo para hacer un análisis general, pero bastante bueno. Ahora, esta encuesta se levanta trimestralmente. Entonces, imagínense, tenemos el trimestre enero, febrero, marzo, luego abril, mayo, junio y así, todo el año. Y una gran pregunta que yo creo que nos hacemos todos cuando empezamos a trabajar con esta encuesta es, y bueno, ¿y cuál trimestre agarro, no? Porque de repente es como, bueno, el 1, el 2, ¿qué tienen de diferente? Bueno, en principio tienen en diferente que es la indicación del periodo del año, calendario en el que se está desarrollando, pero algo que aquí hay que tener, pues este ojo, ¿no? Esta fineza es que si ocupamos el cuarto trimestre, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar octubre, noviembre, diciembre. Y en octubre, noviembre, diciembre, las características del empleo suelen ser diferentes a las de enero, febrero, marzo, ¿no? Entonces, en diciembre sabemos que hay mucha creación de empleo temporal, ajá, por las ventas, etcétera, y que en enero ya cambia ese panorama porque hay despidos, la gente se reacomoda, ¿no? También mucha gente, la verdad es que renuncia a sus trabajos en diciembre para cobrar el aguinaldo y ya se va, ¿no? Se despide. Esta es una clásica y bueno, ahí. Entonces, nosotros cuando queremos trabajar y sobre todo hacer comparaciones, lo más recomendable es usar el segundo trimestre, que es un trimestre donde el empleo se encuentra en cierta manera estable, no hay modificaciones, la gente que está contratada ya está contratada. Entonces, evidentemente sí hay variaciones de todo tipo porque así son las poblaciones humanas, pero se puede presentar consistencia y entonces este también es una recomendación que yo les hago, trabajar con el segundo trimestre en paneles o en semipaneles que, por ejemplo, podemos hacer es utilizar el segundo trimestre del 2020, 2021, 2022, etcétera, y entonces así los podemos ir comparando. Ahora, si ustedes me dicen, ¿sabes qué? No, o sea, mi investigación va sobre el empleo temporal en México. Bueno, pues usemos el cuarto trimestre de todas las rondas, ¿no? Y entonces allí dices, yo quiero ver esto porque aquí me interesa ver la industria de servicios, cómo cambia, ¿no? Ok, entonces, teniendo estos ejes en mente,
podemos sacar mucha información y muy rica de esta encuesta, que a veces puede parecer un monstruo, pero la verdad es que nos da mucha información. También, como es una encuesta que está con base en el marco muestral general del país, los datos, y como les digo, representativos a nivel nacional, podemos hacer un seguimiento del crecimiento de la población. Hay también una pregunta que puede registrar también movimientos migratorios. Como es una encuesta que no está diseñada para captar migración, a veces se prefiere no usarla, pero bueno, como con fines comparativos y que uno puede hacer mediciones, sobre todo de movilidad interna, es una fuente de datos que vale mucho la pena. Y bueno, el tamaño de la muestra, como ven en la diapositiva, es gigantesco, ¿no? Son 125,000 viviendas distribuidas en las 13 semanas en las que se divide el trimestre, ¿no? Entonces, es así impresionante la cantidad de viviendas que se visitan. O sea, hoy y mañana va a haber gente en las viviendas levantando cuestionarios para la ENOE y después todo el procesamiento que se hace de datos, ¿no? Ahora, esta población, la población objetivo de la encuesta es las personas que residen habitualmente. Como les decía, tiene un componente para seguir migración porque hay un apartado donde pregunta, ¿la persona 3 sigue viviendo aquí o ya se mudó? No, pues ya se mudó. ¿Se mudó a otro estado o se fue del país? No, pues se fue a otro estado. Ok, ya. Y entonces la va restando y ya deja de preguntar sobre esa persona, ¿no? Aquí otra característica es que, y también sobre los trimestres, es que la encuesta, les digo, tiene 4 trimestres que corresponden a todo el año, pero a una misma persona o a una misma vivienda, más bien, para ser más precisa, a una misma vivienda la visita 5 veces. Entonces tenemos información de una misma vivienda durante pues más de un año, ¿no? Y eso también nos permite tener información sobre cómo evoluciona el empleo en esa selección de muestras. De las 126,000 viviendas, un quinto es el que está en este mismo panel de 5 veces, ¿no? Son paneles rotatorios. Entonces, podemos también, esa es otra posibilidad, reconstruir ese panel que fue encuestado 5 veces y nosotras hacer así el seguimiento de entró a trabajar, salió de trabajo, entró a la escuela, así. Inclusive también las variables sociodemográficas, estaba soltero, se casó, tuvo un hijo. Si esos eventos ocurren durante el año que la misma vivienda está siendo encuestada. Y les digo, no es poco, es el 20% de los 126,000 viviendas la que permanece en ese panel y después se rota y se busca que cambie con una vivienda que tenga características similares, porque también lo que se busca es que tenga representatividad de todo el país. Y, por ejemplo, si estaba entrevistando en una vivienda de estrato bajo, se tiene que reemplazar por otra vivienda de estrato bajo, ¿no? ¿Y cómo la definen? Con el marco muestral general que se tiene desde que se levanta el censo, ¿no? Entonces, ese es el marco muestral y de ahí se van seleccionando las muestras. Ahora, sí. Entonces, digamos que se va recalculando la muestra después de que pasa la rotación, se son 5, como esos 5 momentos. Okay. Sí, o sea, se recalcula solamente que en el sentido de ese 20% de la muestra que es la que va rotando. Exacto. Se mantiene y luego se rota. Sí, es que imagínate que son 5 paneles. Es que aquí no hay pizarro, pero son 5 paneles. Entonces, hay un panel que entró en un periodo, al siguiente periodo, este panel se va y esos 4 continúan y entra uno nuevo. Y así, como que va. Sí. Cada 5, ¿no? Exacto, cada 5, o sea, se asegura que que un quinto o 20% de la muestra permanezca 5 paneles y 5 veces y sale. Y entra otro, 5 veces y otro. Y la siguiente es otro el panel. Ajá, exactamente. Ajá. Entonces, les digo, también hay cosas muy interesantes que se pueden hacer cuando se reconstruye el panel, ¿no? Porque a veces eso es algo que puede ser susceptible de, pues sí, como de crítica metodológica. Dice que te pueden decir, bueno, es que tú estás comparando
la población del año 2019 y la del 2018, pero no son los mismos entrevistados, ¿no? Pero si tú escoges ese mismo panel, bueno, puedes hacer el seguimiento de un solo panel y entonces decir, no, sí son las mismas personas porque son las mismas viviendas a las que se encuestaron. Pero como es tan grande la muestra, o sea, la verdad es que sí te da mucho para hacer inferencia también, ¿no? Pero bueno, para otras cosas más finas se pueden hacer la construcción del panel. Ahora, esto, como les decía, se pregunta sobre las características de la vivienda y del hogar, etcétera, y de todas las personas que viven allí. Y, y se empiezan a rastrear características económicas sobre la población mayor de 12 años. Entonces, si por ejemplo van a su casa y en su casa hay un adolescente de 13 años, a esa persona de 13 años el encuestador va a preguntar, ¿y este adolescente trabajó la semana pasada? Pero uno va a decir, bueno, una visión muy urbana, no, ¿cómo va a trabajar? Está en la secundaria, o sea, no, para nada. Ok, ya, pero se hace la pregunta. Sin embargo, los indicadores precodificados que ya tiene INEGI se clasifican o se crean a partir de la edad 15 años. ¿Por qué? Esto tiene que ver más con los tratados que tiene con la Organización Internacional del Trabajo, donde dicen, no, nosotros vamos a medir el trabajo sobre población de 15 años y más, porque el trabajo de 14, 13, 12, eso es trabajo infantil y eso debe estar prohibido, ¿no? Entonces, todos los indicadores y todo lo que vamos a ver de INEGI que está publicado, siempre está inferido a los 15 años y más y no antes, ¿no? Sin embargo, si nos metemos a los microdatos, en los microdatos vamos a encontrar a la gente que, como es la que habita en las viviendas, vamos a ver niños, niñas y adolescentes. Ahora, ya para entrar en esto de los microdatos, aquí se los puse en la laminita, son datos, son los datos que las personas llenan en los cuestionarios y que yo veo ahí ya en sus que tienen el Excel abierto, ¿no? Ahora, para trabajar con los microdatos, tenemos que usar pues algún procesador de información estadística de preferencia, ¿no? Puede ser SPSS, puede ser Stata, puede ser SAS, RStudio, cualquiera para que nos haga el manejo de los datos. También podemos usar, evidentemente, Excel, si es muy poderosa nuestra máquina y puede hacer macros, etcétera, también se puede utilizar. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio con R, ¿no? Y para esto vamos a ir viendo el archivo, bueno, vamos a ir viendo R, todavía no lo abran, si no lo tienen no es necesario, pero... Ahora sí que tenemos como, ¿qué es R y RStudio? Estos sobre todo pueden parecer sinónimos y son muy parecidos, pero R es un lenguaje de programación y también tiene su propia interfaz, ¿no? Pero imagínense que esta interfaz es de un cuadrito, como el MC2, estos, ¿no? Que hace un cuadrito donde tú le pones las instrucciones que tienes que hacer y se va como a una caja negra y no sabes qué está ejecutando, pero si eres una persona de fe, sabes que está ejecutando tu código, ¿no? Ahora, este R se puede bajar, se puede instalar y podemos trabajar por sí solos, como les digo, pero está como, pues es así, o sea, no vemos qué pasa, ¿no? Solo sabemos que estamos escribiendo código. Y en RStudio es muy recomendable porque los mismos creadores del lenguaje R hicieron una interfaz que es muy amigable, ¿no? Esta comparación la vi y me gustó mucho, o analogía, donde podemos pensar que R es el lenguaje de programación y es un motor, y el RStudio es un tablero. Entonces, por supuesto que nosotras cuando manejamos, sabemos a qué velocidad vamos y cuántas revoluciones, etcétera, pero porque lo estamos viendo en el tablero. Porque si viéramos el motor, no sabemos nada, ¿no? No sabemos, o sea, tú puedes ver un motor prendido, sí, y decir, bueno, pues puede ser que un carro así vaya rápido, lento, no lo sé, pero RStudio podemos pensarlo como un tablero, ¿no? Aquí en las computadoras tenemos ya instalado RStudio, sin embargo, en la presentación les puse ahí algunos videos de instalación que les pueden ayudar.
También algo que es relativamente nuevo es que en los últimos 2 años RStudio, que es un software libre, cambió como de nombre de la propiedad intelectual y entonces es una página diferente de la que tradicionalmente se bajaba, pero los videos que les puse aquí son específicamente para ya la nueva versión de R que tenemos, ¿no? Entonces, podemos darle allí en la computadora, buscar R y te va a abrir, ¿no? Entonces, ¿ya todos la tienen? Sí. Sí. Vamos a ver que R nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Vamos a ver estos 4 paneles. El panel de arriba a la derecha, ¿todos tienen los 4 paneles? Sí, sí. Porque a veces se cierran. Sí. Ok, tenemos el panel No, esta tiene 3. Ahorita le voy a ir a ver. Sí. Ajá. Y entonces, en la primera parte tenemos, bueno, en el panel de arriba a la izquierda está el script, que es un tipo de archivos donde vamos a escribir nuestro código y eso es lo que vamos a guardar. Cuando trabajamos con bases de datos, no está recomendable estar guardando y modificando nuestra base de datos. Lo que sí podemos modificar y guardar es nuestro código. ¿Por qué? Porque imagínense que tenemos una base de datos que pesa, no sé, 500 megas y después de ahí creamos otra que va a pesar 400 y entonces ya no vamos a tener nada más la de 500, sino la de 500 más la de 400 más otros fragmentitos que hagamos por allí. Y entonces, bueno, no hay disco duro o tal vez sí, pero qué flojera tener tantos archivos allí guardados. Entonces, es recomendable que nuestra base de datos original la dejemos así como está y que todos los cambios que hagamos en el código, pues los guardemos y los vamos a ir ahí, los vamos a ir ejecutando, los corregimos, etcétera, pero sobre la base original. A la base original no le vamos a hacer cambios regularmente, ¿no? De la parte derecha de arriba está el que le llaman entorno o historial. Ahí podemos visualizar algunas cosas. Sí. Eso parece también cuando tú vuelvas ¿Tu sintax? Ajá, exacto. Sería como la sintax del SPSS. Es el primero. El primero, ajá, el primero. Exacto. En la parte inferior izquierda tenemos la consola o lectura de código. Aquí, por ejemplo, en esta consola podemos directamente escribir el código, escribir instrucciones, darle enter y nos las va a ejecutar. Entonces, a veces también puede suceder que tú ya te conozcas así a la perfección tu base de datos, la cargas y empiezas así a darle como que necesitas un dato rápido y lo tecleas en la consola, enter, lo tienes y bye, ¿no? Y en realidad no es un código muy complejo y no es un código que tú quieras guardar, ¿no? A veces puede suceder eso y puedes allí directamente hacerlo. Y del lado inferior derecho tenemos un lugar donde se nos van a presentar los gráficos, los paquetes con los que trabaja R, los vamos a visualizar y también otras cositas, ¿no? Está, por ejemplo, el sitio de ayuda y así. Y aquí en la página del INEGI, esto es lo que nos da así de principio. Y uno, es lo que les digo, vas a decir, ¿esto cómo? ¿Qué? No. Y entonces, podemos inclusive directamente buscar en OE y nos tiene que dar un micrositio. Aquí está el micrositio de la encuesta. Entonces, aquí, ahí abajito, ahí está. Este es el micrositio de la encuesta y aquí vamos a encontrar, bueno, la descripción evidentemente de la base de datos, de qué se trata, cuántos años tiene realizándose. Hay tabulados que estos son cubos, los llamados cubos de INEGI, donde podemos sacar información muy puntual dando clics. Aquí es una computadorcita que tienen. Y los microdatos los podemos ver en la pestañita correspondiente. Y si se fijan, aquí vamos a tener todo el histórico y por trimestre. Lo más actual que tenemos es el cuarto trimestre de 2022 y de allí para abajo, ¿no?
Durante la pandemia se levantó un proyecto alterno que le llamaron ETOE porque no se podían visitar las casas, pero sí se podían hacer llamadas telefónicas. Entonces, en 2020, aquí se sugiere usar estas bases de datos. Y para todo lo demás está aquí el recorte histórico. Más abajo vamos a encontrar los descriptores de archivos, que estos van a ser nuestros amigos, dependiendo el año que estemos consultando. Por ejemplo, en el primero, vamos a ver este documento que tiene toda la información, nos explica cómo están las bases de datos, cuáles son las llaves que podemos utilizar para pegarlo y, más importante, podemos ver los descriptores de la información, porque nuestra base de datos va a tener códigos, ¿no? Va a tener códigos, va a tener nombres cortos, los mnemónicos, etcétera, ¿no? Le voy a dejar aquí que este nos indica que es el sociodemográfico, ¿no? Entonces, aquí lo dejo. Y aquí, si se fijan, del lado derecho, INEGI es muy bondadoso porque tiene ya en diferentes archivos las bases de datos con las que vamos a trabajar, ¿no? Hay gente que trabaja con Stata y aquí están los archivos en formato ETA. Este es el formato de SPSS, que es el SAP. Está el formato DBF, que es transferible y convertible a SAS, a muchos programas. Y está el CSV. El CSV se llama así porque es Comma Separated Values o algo así. Entonces, son valores separados por comas. Este es el que se utiliza para R. Entonces, aquí pues le vamos a, bueno, no le den, pero se le puede dar descargar y nos va a cargar una, es que es pesado, una base de datos con cinco segmentos, que es los que comentaba, y bueno, aquí ya lo tienen para la posteridad. Vamos a posicionarnos aquí abajo en la consola, ¿ya estamos todas acá? Y vamos a copiar lo que ven en mi pantalla, que es X, y vamos a poner este signo como de menos, que está junto a la Z, ajá, menor que, un guión, y le vamos a dar en 5, ¿ya? Y le vamos a dar Enter. Aquí, si se fijan, ajá. Aquí, exacto, nos creo, les voy a explicar rápido. Es muy fácil. En vez de lenguaje de programación, la característica que tiene para señalar la creación de algo es el signo menos y un guión, que es como una flechita, ¿no? Entonces, aquí nos dice, yo quiero crear una cosa que se llame X, el signo menor que, guión, sí. Y este X va a valer 5. Luego vamos a tener, quiero algo que se llame Y que tenga un valor 3. Quiero el Z y quiero 1, ¿no? Entonces, aquí abajo, por favor, póngale Y, la flechita 3. Ok. Entonces, si se fijan, ya en nuestro lado derecho, en la parte superior, nos aparecen nuestros objetos que ya creamos, ¿no? Nos dice, tienes una X que vale 5, una Y que vale 3 y una Z que vale 1. Y entonces, podemos hacer así directamente operaciones nombrando estos objetos que tenemos. Entonces, ahí abajo mismo póngale X más y nos va a decir X más Y, o sea, 5 más 3 igual a 8, ¿no? Y después le ponemos, bueno, X menos Y, 2. Para hacer multiplicaciones, vamos a usar el asterisco, Y asterisco X, y nos va a dar allí un valor, nos va a dar 15, ¿no? 5 por 3, 15. Para sacar la raíz cuadrada, vamos a usar el conito que está por la ñ. Ay, creo que hay que usarle el algtr. Ahí está. Es algtr y el que está al lado de la ñ y así nos sale el gorrito. Entonces nos dice raíz cuadrada de 3, 9, ¿no? Entonces les digo, pueden ser así operaciones simples, pero que nos ilustran cómo nuestros objetos están debidamente cargados y son transformados
o podemos hacer operaciones matemáticas con ellos, ¿no? Y nos saca aquí un resultado rápido. Ahora, vamos a hacer también, vamos a crear objetos que son vectores. Aquí vamos a regresarnos a nuestras clases de matemáticas un poquito. Y acuérdense que si tenemos, ¿cómo son las bases de datos? Las bases de datos son matrices, ¿no? Son matrices. Y entonces los vectores, pues son estas columnas que tenemos con información. Aquí en R podemos crear nuestra propia base de datos, pues nombrándola así como nosotros con nuestra información, ¿no? Podemos crear así. Vamos a escribir edad. Escribimos edad, flechita. Aquí le vamos a poner C, que esto significa que nos va a crear el vector. Vamos a abrir un paréntesis. Y si se fijan, cuando abren un paréntesis, inmediatamente te da el de cierre para que tú pongas la información. Y dices, el primer valor de mi vector va a ser un 30. El segundo, y le voy a poner una coma. Es muy importante la coma porque así nos va a registrar que estamos separando cosas. Coma. El segundo valor va a ser un 28, coma, el tercero 29, coma, y un cuarto que sea 25. Y como ya me dio el paréntesis de cierre, pues no hay más que darle Enter. Y en la parte derecha, si se fijan, ya nos hizo nuestro vectorcito que se llama edad. Nos dice, estos son números. También R reconoce inmediatamente que es un número. Va del 1 al 4, ¿no? Son los números de columnas que hay y estos son los valores. Vamos a ponerle, ahora vamos a crear uno con el sexo. Ay, perdón, nombre. No sé por qué le puse sexo. Nombre. Nombre, así, C, paréntesis. Y en el ejercicio me falló. Bien, aquí. Y entonces, ahora fíjense, el nombre, pues no son números, ¿no? Vamos a tener que ponerle, a ponerlo entre comillas, pero es esta comilla simple. Ajá. Ay, ¿cómo se necesita? Que sale después es junto al 0, en la parte superior derecha del 0, allí nos sale y vamos a escribir, el primer nombre es Andrea, coma. Vamos a abrir otra vez estas comillitas, el otro es Javier, coma, Paola, coma, y Dana, ¿no? Y le vamos a dar Enter. Y ya tenemos otra vez nuestro nuevo vector. Y el del grupo también vamos a hacerlo, ¿no? Es grupo, flechita, C, 200, 201, 200. Y ya le damos Enter y ya nos crea. Y digamos que ahora, hasta el momento, pues tenemos nosotras tres variables, ¿no? Que es edad, grupo y nombre, ¿no? De nuestros estudiantes o de la gente con la que estamos trabajando. Y decimos, bueno, estos están como separaditos y lo que queremos hacer es una base de datos. ¿Y cómo hacemos una base de datos? Tenemos que crear un objeto que R lo conoce como una base de datos. Y la instrucción con la que conoce que es una base de datos se llama data frame. Entonces, en la parte de abajo vamos a crear un objeto que se llama base. Le vamos a poner flechita. Y vamos a escribir data.frame, ¿no? Inclusive, si se fijan, nos va a sugerir ya como que va a reconocer inmediatamente lo que escribimos, aunque no lo hayamos terminado de escribir. Y nos va a proponer, tú quieres hacer un data frame, ¿no? Ok.
Y ese data frame, ¿qué va a tener? Va a tener una columna 1 que sea igual a la que ya creamos que se llama edad. Luego va a tener una columna 2 que sea igual a la que ya creamos que se llama nombre. Y una columna 3 que sea igual a la variable que creamos que se llama grupo. Y como ya nos dio el paréntesis de cierre, pues nada más le damos Enter y nos aparece del lado derecho, ya no en la categoría de valores, sino en la categoría de datos, ¿no? De datos, y nos dice, esta es una base de datos, son 4 observaciones, 3 variables, la abrimos aquí, se ve esto, todo muy lindo, etcétera. También, si nosotros escribimos aquí abajo en la consola base y le damos Enter, nos va a hacer un print abajo, nos va a aparecer así, ¿no? Print. Si nosotros le ponemos de instrucción view base, ahí, es que es con mayúscula. View con mayúscula, aquí en donde estaba nuestro script, nos va a aparecer la base, ¿no? Así como ya en forma más tradicional para que nos dé paz y podamos saber así a golpe de vista y como son poquitos casos, pues vamos a ver rápidamente que sí están capturados bien, ¿no? Entonces esto igual lo podemos cerrar y ya continuar. Entonces, fíjense, esta es así una muestra muy, muy rápida de algunas funciones que tiene R. Y para hacer cosas más complejas, como es un software libre, hay mucha gente que en este momento está haciendo sus programitas, está diseñando cositas y que nos lo pone a nuestra disposición, ¿no? Entonces, hay para hacer unos ejercicios que tenemos más adelante, que hacer una instalación de paquetes y después tenemos que llamarle a las librerías. Bueno, son libraries, pero vamos a mal traducirlas como librerías. Ok, entonces fíjense. Allí en su consola, ustedes le van a escribir install, punto, y aparece luego el package, ¿no? No install, sino install. Y le van a poner entre comillas, pero estas sí son las dos comillas, LME4. Y sí, esas sí son comillas normales. Y van a aparecer aquí unas cosas como rojas, pero no significa que estén mal, sí están bien. Nada más que. Luego, sí, no importa. Después le vamos a poner install package entre paréntesis y luego es HMISC. Estos son los paquetes que yo ya probé que son los que tenemos que usar ahorita. Sí. 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 Pues vamos a ver qué hace. Es que algunas veces, como estas computadoras ya las trabajan algunos estudiantes, aunque no las tengan, sí las va a jalar. Multcom. Y bueno, las pueden ver aquí arriba, ¿no? Las que están en verdecito, estas. Eso parece un poco engorroso, pero ya cuando estás escribiendo el código, en realidad es más fácil y y solo se hace una vez y ya queda como para siempre casi. Install package.
¿Y cómo sabemos qué paqueterías hay o qué? Hay, hay toda una comunidad de gente trabajando R y hay páginas especializadas que son los ARPOPs. En esas páginas hay pues de todo, ¿eh? Hay profesores de universidad, programadores y mucha gente que comparte sus códigos y cómo utiliza ciertas funciones. Estas en particular, yo las empecé a trabajar en el doctorado con mi profesor de doctorado, entonces no tienen virus ni nada. Sí funcionan. Sí, sí. Entonces, después, ya que instalamos, vamos a tener que nombrarlas, ¿no? Tenemos que decir, a ver, necesito llamarlas, pero no las vamos a llamar paquetes, sino se van a llamar library. Ay, entonces le vamos a poner library, paréntesis, y nada más poniendo poniendo las iniciales, nos la va a dar porque como ya instalamos el programa, nos la va a preseleccionar, la escogemos bien, le damos enter y ya, este mensaje que dice que estaba construyendo otra versión, bueno, no le hacemos mucho caso ahorita porque de todas formas, si lo leen. Aquí les digo que aparecen estas cositas en rojo, que no es que estén mal, simplemente son algunas advertencias y ya está. Ahora, otro paso muy importante que tenemos que hacer, sobre todo para manejar mejor nuestros archivos, es ubicar un directorio donde van a estar todas nuestras bases de datos o nuestro código. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer aquí en el menú de la consola. Aquí está primero File, Edit, Code, View, Plots, Session, Build, Debug, Profile, Tools, Help. Nos vamos al de Session y en el de Session nos va a estar la opción de fijar un directorio de trabajo, ¿no? Y le vamos a dar a escoger directorio. Aquí yo tenía mi base en las descargas. Entonces digo, en esta carpetita de descargas estoy yo súper segura que está mi base de datos. Le voy a dar seleccionar, le voy a dar abrir. No me va a abrir nada, sino que va a marcar aquí abajo en la parte de la consola que se hizo, que se fijó el directorio, ¿no? Y se fijó en las descargas, ¿no? Si están ustedes en el escritorio, pues es fijar el directorio, escoger el directorio en el desktop, ¿no? En desktop, open, y aquí va a cambiar la instrucción, ¿no? Pero bueno, la mía está en las descargas, en esta carpeta. Entonces, vamos a llamar nuestro objeto, nuestra base de datos, escribiendo en NOE, así aquí en la consola, este de aquí, NOE, NOE 22, flechita, y le vamos a dar la instrucción de leer .csv porque es el formato en el que está. Y nos va a aparecer allí otra vez el paréntesis y le vamos a dar entre comillas,
la dirección donde la guardamos. Aquí pueden, o sea, no escriban, si quieren nada más copiar y pegar lo de arriba. ¿Ya vieron cómo estoy seleccionando? Copiamos y lo pegamos aquí abajo para no equivocarnos. Y le damos Enter. Para estar seguras o para ver que ya tenemos nuestro algo, vamos a ponerle View, paréntesis, ENOE 22. Y ya vamos a ver aquí como que en la pantalla nuestra basecita de datos. ¿Sí? Si ponemos la instrucción head, si ponemos head, que son los encabezados, y paréntesis en 922, le damos una coma y le ponemos n igual a 5, ¿esto qué va a significar? Que vamos a poder ver el encabezado de todas nuestras variables, los 5 valores primeros que tiene, ¿no? Esto es como con fines de exploración, de decir, sí está bien codificado, no está en ceros mi base, ¿no? Aquí está. Para hacer una tabla, vamos a poner la instrucción table, paréntesis, y empezamos a escribir en 922, y de hecho, si se fijan ahí como que lo va intuyendo, y te dice, pues estás hablando de 922. Enter. Y nos va a hacer una tabla, ahí medio pucha, salió medio fea. Mejor vamos a hacer otra tabla. Le vamos a dar el objeto en 922. Y aquí, fíjense, nuestra base de datos, así como la tenemos aquí, tiene ¿se acuerdan que tiene todas tiene que la encuesta es representativa para todos los estados, ¿no? Entonces tiene, pues, estas entidades y uno piensa, ¿cómo le hago aquí para tabular las entidades? Bueno, entonces vamos a ponerle tabla en 922, vamos a ponerle un signo de pesos o dólares y entonces cuando abrimos el signo de pesos, nos va del lado derecho a poner ese cuadrito con todas las variables que tiene nuestra base de datos. Y decimos, bueno, el de entidad, enter, enter, y ya. Entonces tenemos aquí una tabla ahí medio fea, pero que en el primer renglón está hasta el 32, si se fijan. Y estos son los casos de la muestra que se levantaron en cada entidad, ¿no? En la entidad 32, Zacatecas, 11,764. En Aguascalientes, 12,231, etcétera, ¿no? También, si queremos hacer por sexo, es así muy fácil. Table, paréntesis, en 922, signo de pesos, y le vamos a poner sex. Y enter, enter. Y ya entonces nos va a decir, aquí para el sexo se asignan 2 valores, 1 y 2. En el valor 1 hay 191,241 casos y en el valor 2, 207,173. ¿Cómo yo sé que el 1 es hombre y el 2 es mujeres? Porque, ¿se acuerdan que tenemos nuestra estructura aquí de bases de datos? Y entonces aquí ya, muy fácilmente, sexo 1 igual a hombre, 2 igual a mujer. Ya está, ¿no? Sin complicaciones aquí. Se va volviendo más complejo cuando vemos otras variables. Ahora, hay una instrucción para sacar estadísticos descriptivos, que es summary, y entonces le ponemos ENOE 22, y nos va a aparecer con para todas las variables, que son un montón, los resultados sobre mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo, ¿no? Pero tú dices, no, yo nada más quiero el resumen, el summary de NOE, pero de las horas que trabajan las personas, ¿no? Y las horas que trabajan las personas se llama HRS, como de horas ocupadas. Aquí nos aparece. Hours occupadas. Enter, enter. Y ya te va a decir, bueno, pues estos son los valores. La media, así general, que aquí está contando a toda la gente que está en la base de datos,
18 horas de trabajo a la semana. Vamos a ver eso cómo cambia. No, ¿mande? Sí, no, pero vamos a ver eso cómo va a cambiar, porque sí, 18 son poquitas y acuérdense que en México es donde te trabajas más. Sí, no, es que se acuerdan que esta base del sociodemográfico también recaba información sobre niños. Esto todavía no lo hemos limpiado. Este objeto todavía no está limpio. Entonces, vamos a ver también el histograma, que es IST, y le vamos a poner en NOE 22, en horas ocupadas. Aquí, como en el histograma nos permite hacer más cosas, le vamos a poner coma, main, y que esto es nombrar, ponerle el título, y decimos, bueno, el título yo quiero que mi objeto se llame horas, ¿no? Así como lo tengo yo hasta abajo, así le damos enter. Y del lado derecho ya nos va a aparecer la gráfica. ¿Qué tal, no? Aquí estas gráficas están muy, muy bonitas porque aparte si le damos en zoom, nos va a crear un objeto de alta resolución que se va a ir acomodando de acuerdo al tamaño. Si lo tenemos chiquito, ven que como que se están aplastadas las barras, así. Tenemos mucho en cero, en horas ocupadas, porque les decía que se está incluyendo a mucha población que no trabaja. Eso lo vamos a ir ahorita refinando. También, por ejemplo, podemos sacar si solo queremos la media, no queremos saber el primer cuartil y el segundo y no sé qué, solo bueno, el segundo es la media, pero la mediana. Pero si queremos sacar la media y el promedio, le ponemos 1000 en OE 22, como se imaginarán, el signo de pesos y la variable ingreso de cuánto gana la gente se llama ING por horas. ¿Ya vieron? Es muy intuitiva en OE también. Ingreso por horas, bueno, eso es como que muy, muy fácil de entender. Y aquí nos dice que el resultado de la media, contando, todavía sin refinar, es 15 pesos por hora, ¿no? Pero porque está incluyendo a gente que no tiene que incluir. Algo más que quiero que veamos, así para ir un poquito avanzando, es el crosstab. Esta función es muy valiosa porque nos permite también ya poner los pesos ponderados. ¿Se acuerdan que nuestra base de datos, pues es una muestra, ¿no? Y esa muestra asigna a cada integrante de la muestra un peso específico dependiendo de tu sexo, de tu estrato, etcétera. Entonces vamos a poner crosstab en OE22, signo de pesos, clase 2, que es una variable que ahorita vamos a ver, coma en OE22, el signo sexo, coma, y vamos a escribir la función weight, que es peso, igual a en OE22, que es nuestro objeto de donde estamos sacando todo, el signo de pesos, y vamos a escribir fac, que significa factor de ponderación, y vamos a poner el del trimestre. ¿Sale? Y le vamos a dar enter. Ya nos da una tabla bonita y una gráfica. Ahora, para entender esto, aquí en el PowerPoint, les preparé esto, ¿no? La variable clase 2 tiene valores de 1, que es ocupado, población ocupada, 2, población desocupada, 3, población inactiva, disponible, y población inactiva no disponible. La población inactiva es la que te dice, yo no estoy trabajando, pero no estoy trabajando porque estoy estudiando, no estoy trabajando porque tengo a alguien a mi cuidado, entonces en realidad no es que pueda salir de mi casa, etcétera, ¿no? Y bueno, estas son las 4 categorías. Ahorita en el R vamos a ver que nos aparece un 0 porque todavía nos está incluyendo a los niños, ¿no? Que están contestando esto. Pero de manera general, fíjense cómo en el total ya nos da los 128 millones de personas que hay en México, ¿no? Porque esta base es muy reciente del año pasado, entonces, y somos como 128 millones de personas. Entonces aquí tenemos esta información así ya de primera mano. Otra cosa que podemos hacer, así ya más específico para no estar lidiando con esto que decimos que los niños y que no sé qué, está esta instrucción. Yo voy a crear, fíjense, un objeto que sea un subconjunto, ¿no? Entonces le puse CBS como de subconjunto, así según yo, guión bajo, enoe y flechita. Va a ser una cosa que viene de enoe 22, que ya la tengo allí,
vamos a abrir corchetes. En esos corchetes le voy a poner en OE22, le voy a dar el signo de pesos, y le voy a decir clase 1, porque clase 1 identifica la población ocupada y no ocupada, pero quiero que clase 1 sea igual a 1 y que también tenga otra característica, que sea también de la base y que los ingresos que registre sean mayores o iguales a 0.1, porque ya no quiero ver a la gente que está registrando 0 pesos, ¿no? Ya solo quiero ver a la gente que está registrando dinero, que es la que sí trabaja. Aquí, EDA mayor o igual a, ¿se acuerdan que también estábamos teniendo a todos los niños y que ya no queremos sacar, ya queremos sacar a los niños? Entonces vamos a poner, quiero solo población que sea mayor a 15 años. Aquí yo sé que esto a lo mejor es muy nuevo para algunas compañeras, pero si se fijan, lo que estamos haciendo es hacer un subconjunto de la base de datos dando instrucciones de cómo acomodar la información. Vamos a recordar que pues R trabaja sobre matrices, ¿no? Entonces, ya que tenemos esto, le damos Enter. Ahí ya no, ya me marcó una luz. Ah, me falta una coma. Y ya está. Al final del 15, espacio, coma, ahí está. Y aquí ya me hizo en mi lista de donde están mis datas, mi dataset, ya está el SBS. Y si se fijan aquí, ya son menos observaciones. Ya no son las 405,000 observaciones, sino solo son 121,000, pero siguen siendo las mismas variables, solo que acortamos la base porque ya no estamos incluyendo a los niños, ya no estamos incluyendo a la gente que no trabaja, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer el mismo ejercicio del summary de las horas ocupadas y ya nos dice, pues fíjense, la mediana de ocupación en México, la mediana son 45 horas, ¿no? O sea, el 50% de la población trabaja más de 45 horas o menos de 45 horas, ¿no? En promedio, la media, 42 horas a la semana. Y aquí, ahí sí ya viene el espanto, ¿no? Porque se supone que las jornadas deberían ser como de 40 horas a la semana, pero estamos viendo que en México se trabaja por encima de las 40 horas a la semana. Lo que les quería mostrar también es que podemos hacer una prueba de hipótesis para saber si los ingresos entre hombres y mujeres son distintos o no. A lo mejor si recuerdan alguna clase de estadística, podemos ver que hay diferentes pruebas para comparar los tamaños de muestras, ¿no? ¿Por qué? Porque si identificamos que las mujeres y los hombres trabajan en proporciones diferentes en México, podemos decir, bueno, estamos comparando cosas de tamaños diferentes, ¿no? Una que es muy recomendable de utilizar es la Welch 2 Sample T-Test, donde la hipótesis que se pone, se trata de resolver es la hipótesis nula de que no hay diferencia significativa entre el promedio de ingresos de hombres y mujeres, o sea, que ganan igual, ¿no? Y la hipótesis alternativa es que sí hay diferencia, ¿no? Que se ganan diferente, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer de manera muy sencilla en el R, poniendo t-test y la variable ingresos por hora, como esta cejilla, y que es para indicar que tenemos las dos muestras, el sexo, y que es nuestro subconjunto. ¿Se acuerdan que aquí ya nada más tenemos a personas adultas? Le damos Enter y aquí ya nos aparece el resultado abajo. Ya nos quedó viendo. Perdónenme. Yo aquí me sigo como así lo estoy viendo. Sí. Ay, qué pena. A ver, aquí está. Aquí está. Entonces, fíjense, aquí ya nos dice, yo te estoy ejecutando el Welch 2 Sample t-test y nos da los estadísticos, los grados de libertad y el p-valor, que acuérdense que en nuestras pruebas de hipótesis siempre nos vamos a hacer el p-valor, ¿no? Algo que nos dice aquí es que el ingreso por hora promedio entre los hombres es de 52 pesos y el de mujeres es de 50.95 pesos, casi 51 pesos.
Pero entonces, aquí les digo que es donde puede haber dudas de, bueno, ¿y si es diferente o no es diferente? ¿No? Porque tienen diferentes tamaños las muestras. Y con nuestro estadístico, aquí ya estamos probando que el valor es menor a 0.05, ¿sí? O sea, este es menor a 0.5, lo que significa que se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Con un valor menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Y como la hipótesis nula decía que no hay diferencia significativa, esto nos quiere decir que sí hay diferencia significativa. Entonces, hasta aquí podemos decir, sí, tenemos evidencia estadística de que sí hay diferencia estadística entre los ingresos. ¿Qué pasa entre las horas de trabajo? También, entre los ingresos mensuales. Esto de acá era ingreso por hora. En el ingreso mensual, estas son las medias para hombres de 9,000 pesos, para las mujeres de 7,000 pesos. Y según nuestro estadístico, sí hay diferencias significativas, ¿no? No solo es el valor de la magnitud que podemos ver como así por el número, sino hay una prueba de hipótesis que lo confirma. También en las horas ocupadas, en las horas que se le dedica al mercado de trabajo, también hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos estadísticos que nos permiten afirmar estas informaciones. También les iba a proponer hacer un modelo de regresión muy sencillo para calcular cómo el ingreso por trabajo tiene influencia por algunas variables demográficas como el sexo, la edad, los años de escolaridad y, por supuesto, las horas que se trabaja, ¿no? O sea, tu ingreso por horas, ¿qué influye? La educación, la edad y tu sexo, ¿no? Y el tiempo que pasas fuera en el mercado de trabajo. Entonces, aquí yo ya puse mi modelo de regresión y esta es una salida que nos da R, donde nos dice, ya ajustaste tu modelo de regresión, que quieres hacer el estimado del ingreso ocupado por sexo, edad, ¿Y qué creen? Que ser mujer nos da una reducción. El coeficiente negativo significa que ser mujer sí está asociado a tener pues un menor ingresos, aun cuando controlas por años de escolaridad, por las horas ocupadas y por tu edad, ¿no? O sea que aquí es muy importante decir eso. Cuando tenemos modelos de regresión, lo que estamos diciendo es, yo no nada más estoy diciendo como en la prueba de hipótesis la diferencia por sexo, sino ya estoy poniendo a hombres y mujeres y su característica de que tienen más o menos los mismos años de educación, que tienen las mismas horas ocupadas y que tienen la edad, y aún así, controlando por esas variables, la diferencia en salario es menor para las mujeres, ¿no? Entonces, esta es pues un arma poderosa, ¿no? Con la que podemos hacer esta discusión de los datos.